Bueno, los probióticos, ¿no? Aquí, como le decía, los prebióticos, estos van a ser alimento de las bacterias buenas, ¿ya? ¿Cuáles son las bacterias buenas? Son los probióticos, que son microorganismos vivos que al ser agregados como suplemento en la dieta favorecen el desarrollo de la flora microbiana en el intestino, ¿ya? Estos probióticos, como ser el multiflora, el probiotic, van a tener lactobacillus, como también van a tener bueno, las bifidobacterium más que todo son los prebióticos, ¿ya? Perdón, son las bacterias que están en nuestro organismo que necesitan los prebióticos para sobrevivir, ¿ya? Esto vamos a tener lo que es los lactobacillus, que son bacterias, ya bacterias buenas. Aquí como pueden ver, ¿no? El lactobacillus acidophilus, ¿no? El rhamnosus, después el bifidobacterium longum, ¿no? El Streptococcus, también está el Thermophilus, ¿ya? También está el Streptococcus bowdorli, ¿no? Eso van a ser probióticos, ¿ya? Son bacterias buenas. ¿Por qué vamos a ver? ¿Por qué vamos a consumir bacterias? No podemos llegar a preguntar. Las bacterias se llegan a consumir porque, uno, van a prevenir las diarreas, ¿ya? Van a tratar las diarreas, van a restaurar la flora intestinal. ¿Cuál es esta flora intestinal? Esta flora intestinal va a ser la que nos defiende, la que nos protege, ¿ya? Esta flora intestinal nos va a proteger de diferentes enfermedades, entre ellos la Helicobacter pylori, la E. coli, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestro, se puede decir, eh, nuestra defensa natural, ¿ya? Nuestra, nuestra barrera de protección que tenemos en el estómago, ¿ya? Aquí vamos a tener diferentes nombres comerciales como el Multiflora, Probiotic, ¿no? Aquí tenemos el Vago Vital, tenemos el Bio Yogur, que esto lo podemos dar a los niños, por ejemplo, ¿no? Es lo que le decía anteriormente, que los yogures, los productos lácteos llegan a provocar estreñimiento, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos suplementar? Por ejemplo, con los bioyogur, ¿no? Que estos son probióticos. Tienen el mismo sabor, pero contienen las bacterias buenas. Nuestro organismo tiene como 5 kilos de bacterias igual, ya entre ellas las heces, ¿no? Hay, obviamente. Vamos a tener, si nosotros unimos las bacterias así, metafóricamente, vamos a dar la vuelta al mundo, ¿ya? Para que se den idea de la cantidad de bacterias que tenemos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a tener otro Procillus, el Clasimus, ¿no? Estos son bacillobacterias, ¿no? Bifidobacterium. Aquí vamos a tener la importancia de los probióticos al momento de usar antibióticos. Ya cuando usamos antibióticos nosotros matamos todo tipo de bacterias, ya al menos si usamos antibióticos que actúan bien en el tracto gastrointestinal. Por eso es que nosotros debemos suplementar la flora intestinal, o sea, por eso son restauradores de la flora intestinal. Entre ellos vamos a tener otro que es la enterogermina, ¿no? La enterogermina es algo importante recalcar que viene en inyectables, ¿ya? Estas inyectables no son para inyectar, como muchas personas llegan a entenderlo así. Estas inyectables son de vía oral, ¿no? Son dosificaciones que simplemente es agarrar y dosificar al paciente, ¿no? Para que lo administre, que se administre por la vía oral. Hay otros probióticos también, como ser, por ejemplo, este probiotic, ya, ya viene en sachet, ¿no? Y así para consumirlo, ¿no? Se puede usar en yogur, se puede usar en diferentes sustancias para no consumirlo así con agua normal. Hay el Florestol, hay el Multiflora, ¿no? Marcas de probióticos, ¿ya? Los probióticos, ya dijimos que son microorganismos vivos, al ser ingeridos con la cantidad adecuada, producen un efecto beneficioso, ¿no? Al contribuir al equilibrio de la flora intestinal y potenciar el sistema inmunológico. Los microorganismos probióticos facilitan la digestión al acidificar el tubo digestivo, en particular mediante la producción de ácido láctico. Obviamente nosotros no debemos tomar probióticos en cantidades excesivas porque podemos provocar una alcalosis, ¿no? O en todo caso otras enfermedades del sistema intersticial, ¿ya? Vamos a ver que además estos probióticos van a
van a frenar la producción de otras bacterias en el intestino, como ser, por ejemplo, algunas bacterias que llegan a producir toxinas o que intervienen en el mecanismo de putrefacción. Que este mecanismo de putrefacción significa cuando deshace todo lo que hay en el intestino, ¿no? Incluso cuando hay una úlcera, por ejemplo, que causa la Helicobacter pylori, ¿ya? Vamos a ver que también esta putrefacción se da porque hay una descomposición como tal de las proteínas que forman parte del estómago, ¿no? Y obviamente, como nosotros tenemos una cantidad excesiva de bacterias en el estómago, vamos a tener dióxido de carbono, ¿no? En ausencia de oxígeno, ¿ya? Por eso es que se hace la putrefacción. Algunos de los alimentos que podemos consumir como probióticos, ¿ya? Por ejemplo, los prebióticos y los probióticos, entre ellos van a estar la fruta, ¿no? Van a estar lo que son la verdura, el ajo, ¿no? La cebolla, ¿ya? Después, la mayoría de estos prebióticos se encuentran en los alimentos de origen vegetal, ¿no? Como ser las frutas y las verduras, ¿no? Además, para dar énfasis, ¿no? En los prebióticos, vamos a tener la leche materna, ¿ya? La leche materna, uno de los prebióticos más importantes que podemos dar al niño, ¿no? Después, por ejemplo, vamos a ver los criterios de un alimento probiótico. Primero, que sea inocuo y tener efectos beneficiosos, ¿no? Mejorar la salud del estado de salud, disminuyendo y previniendo el riesgo de contraer enfermedad, ¿no? Vamos a ver que ayuda a metabolizar los hidratos de carbono y absorber las vitaminas en el tracto gastrointestinal, o sea que disminuye las grasas, ¿no? Entonces va a ser beneficioso para la diabetes, para el cáncer de colon, puede ser beneficioso incluso para la diarrea, ¿no? Entonces eso va a ser el beneficio del probiótico, ¿ya? Vamos a ver que los probióticos según cada bacteria. Por ejemplo, los lactobacilos bulgáricos, ¿no? Va a producir ácido láctico, ¿no? Así va a disminuir, va a acidificar ¿cómo es la luz intestinal, estimula el crecimiento de Bifidobacterium, capacidad de producir antibióticos, se recomienda la intolerancia a la lactosa, se utiliza en la preparación del yogur, el Lactobacillus bulgaricus. Streptococcus thermophilus se reproduce en el tracto gastrointestinal, produce ácido láctico responsable de la actividad lactásica, similar al Streptococcus salivarius, capacidad real contra la colonización del Helicobacter pylori, ¿ya? Se recomienda en intolerancia a la lactosa, infección por Helicobacter pylori, que es el Streptococcus termófilo, ¿no? Que lo tenemos, por ejemplo, en probiotic, ¿no? O en enterogermina, ¿ya? Después vamos a tener el Bifidobacterium bifidum, ¿no? Que este es un prebiótico como tal, flora predominantemente en lactantes alimentados con leche materna, ¿no? Que ejercen efectos preventivos contra la diarrea en la infancia. Después vamos a tener el Propionobacterium escherichia. Se caracteriza por su capacidad de producir ácido propiónico, puede producir vitamina B12, ¿no? Que es la cianocobalamina, que así va a disminuir la incidencia de una anemia megaloblástica. Se recomienda en la intolerancia a la lactosa, se utiliza en el sector quesero. Una de las fuentes más importantes también como probióticos son los requesones, ¿ya? Estos quesos blandos, no los quesos duros, son los quesos blandos, ¿ya? Lactobacillus casei, eficaz equilibrio en la microflora intestinal, previene trastornos intestinales, potente acción antidiarreica. Lactobacillus plantarum produce proteínas con actividad bactericida, actividad frente a bacterias gram positivas, eficaz equilibrio en la microflora intestinal. ¿Y dónde los encontramos? Igual, en la industria quesera, ¿ya? Lactobacillus lactis produce antibióticos polipeptídicos, nicinas, se emplea en la industria para controlar la fermentación. Lactobacillus acidophilus, ¿no? Este va a ser una acción antagonista sobre el crecimiento de distintos tipos de bacterias, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, ¿no? La Salmonella typhi, la E. coli. Mecanismo de acción
va a producir peróxido de hidrógeno producido por lactobacillus, ¿no? El peróxido de hidrógeno, también llamado agua oxigenada, es un compuesto que va a ser un mecanismo bactericida, ¿no? O sea, va a ser un efecto antiséptico, ¿ya? Va a matar todas las bacterias malas del estómago. Produce dos bacteriocinas, que es la lactacina B y la lactacina, ¿no? Sustancia con actividad antibiótica para la salmonela y para los gram negativos, ¿ya? El Lactobacillus acidophilus, ¿no? Que está en la multiflora, ¿no? Bueno, beneficio de los probióticos, aparte de lo que ya hemos hablado, recalcar el inmunomodulación. ¿Por qué? Porque producen anticuerpos IgA totales, ¿no? Que esto van a servir para múltiples enfermedades, entre ellas la Salmonella typhi, ¿no? Una de las enfermedades gastrointestinales más graves, ¿ya? Después vamos a tener las funciones terapéuticas. Ya hemos visto que son buenos los probióticos, reduce la mortandad y el daño celular hepático producido por agentes tóxicos, previene o reduce las manifestaciones causantes de la pancreatitis, disminuye los síntomas de colon irritable, reduce el pH intestinal estimulando el crecimiento de especies benéficas, estimula la respuesta inmune al organismo. En la industria se ven los beneficios de los probióticos al conservar y mejorar los procesos biológicos, tanto en el campo médico como en la industria alimentaria, ¿ya? Efecto de los probióticos sobre la salud. Aquí vamos a recalcar que uno es un buen antidiarreico y que va a ayudar a regular la actividad intestinal. En el caso del yogur, que contiene cantidades suficientes de cultivos vivos y activos como el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus, alivia los síntomas asociados a la intolerancia a la lactosa, ¿no? Cabe recalcar, por ejemplo, que la leche, aunque sea buena, rica, no es uno de los nutrientes para un adulto, ¿no? Y es ahí que desencadena, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la lactosa en nuestro organismo lo que causa va a ser diarrea, ¿no? Va a causar aumento del peristalsis, va a causar osmolaridad y aquí vamos a tener la intolerancia a la lactosa. Por eso es que la leche, por ejemplo, se usa hasta los 12 años, ¿no? Hasta los 12 años, 14 años va a ser lo suficiente para tener el nutriente necesario que necesitamos de la leche, ¿no? Después podemos usar leche, por ejemplo, deslactosada, ¿no? Que ahí ya no tenemos lactosa, ahí podemos usarlo, consumirlo. Es un poquito más desabrida, pero suele ser una de las mejores opciones, ¿ya? Después vamos a tener, bueno, lo que favorece, ¿no? Ya lo hemos repetido, lo que favorece rescatar, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, estimular el sistema inmune, mejorar el proceso normal de la digestión, prevención y tratamiento de las diarreas infecciosas, ¿no? Y aquellas asociadas a tratamiento con antibióticos, ¿no? Después de dar antibióticos, hay que dar probióticos, ¿ya? Reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? Porque va a metabolizar los hidratos de carbono. Tratamiento de enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, colitis pseudomembranosa, podemos llegar a usar, ¿no? Prevención del cáncer de colon, ¿ya? Bueno, igual los probióticos en condiciones clínicas. Helicobacter pylori, ¿ya? Si gustan pueden investigar qué es la Helicobacter pylori, ¿no? ¿Por qué tanto la mencionamos? Porque es el 90-95% es la causa de una úlcera péptica, ¿ya? Entonces, eso va a ser de parte de los probióticos. Los prebióticos más utilizados son las fructos oligosacáridos y los galacto oligosacáridos, ¿no? Uno de los prebióticos más usados. Después, por ejemplo, estos prebióticos van a mejorar la absorción incluso de calcio, ¿no? Van a ser muy útil en tratar igual las infecciones gastrointestinales, ¿no? Ya sea en niños y en ancianos, ¿no? Que están enfermos, ¿ya? Bueno, vamos a seguir un favorable sobre el sistema inmune, ya lo estamos hablando, ¿no? Eso, ¿no? En el caso de las sustancias prebióticas, existen muchos datos disponibles, ¿no? En relación a lo que hace, sus efectos en la reducción de lípidos, ¿no? Que van a llegar a ver, ¿no? Como cuáles son los aminoácidos que se utilizan, como el oligosacárido, ¿no?
o el galactosacárido o el fructososacárido. Sin embargo, esto hace muy buen efecto en los pacientes hiperlipidémicos, ¿no? Cuando se llega a emplear estos prebióticos, ¿ya? Después, por ejemplo, va a reducir el colesterol y va a llegar a tener una lipidemia normal, ¿ya? Eso en relación a los triglicéridos de los prebióticos, ¿ya? Vamos a ver que la acción de los prebióticos en el tracto gastrointestinal, bueno, ayuda a inhibir el crecimiento de lesiones como el adenoma y carcinomas en el intestino, ¿no? Eso va a ser algo de lo beneficioso de estos prebióticos y probióticos. El consumo de prebiótico igual se llegan a usar, ¿no? El prebiótico vamos a tener el bifidobacterio, ¿ya? Que también va a estar en el multiflora, va a estar en los alimentos, va a hacer el estreñimiento crónico, favorece la asimilación del calcio, ¿no? Como ya hemos dicho, que va a disminuir el riesgo de osteoporosis, ¿no? Disminuye la producción de grasa, prevención de la diabetes tipo 2 y tratamiento de la encefalopatía hepática, ¿ya? Bueno, conclusiones, como conclusiones, los prebióticos y los probióticos son una de las alternativas para tratar las infecciones gastrointestinales. Suelen clasificarse en la opción terapéutica a muchas enfermedades prevenibles, ¿ya? Bueno, preguntas, dudas.